Paz de Cristo, hermanos. El Señor Jesús les bendiga. Un gusto poder saludarle una vez más para entrar a compartir la palabra de Dios, la enseñanza para este día. Vamos a estar viendo la lección que tiene por título Recibe liberación del pecado. El pecado es el que nos distancia de Dios, el pecado es el que nos hirió de muerte. La paga del pecado es muerte, dice Pablo, porque la ley nos demanda actuar en el orden que Dios da, pero el hombre en su condición humana, nuestra condición humana, no nos permite cumplir con la ley. Entonces, y para alcanzar salvación, justificación delante de Dios por la ley, hay que vivir conforme a la ley. Entonces, la ley para nosotros no viene a ser salvación, sino que viene a manifestar el pecado en nosotros y que somos culpables. Eso es lo que hace la ley. Por tanto, Pablo lo compara con un ayo, un siervo que lleva a alguien, en este caso a los niños, para ser educados. El ayo era el siervo que llevaba a los niños a la educación, o le enseñaba, lo instruían. Bueno, ellos, en este caso Pablo compara la ley, hace un símil de la ley con el ayo, porque la ley nos lleva a Cristo. Por causa del pecado, la paga del pecado es muerte, la ley nos descubre la culpa en nosotros, y entonces, ¿qué podemos hacer? Si estamos culpables, bueno, entonces ahí nos encontramos en la condición de buscar una salida, y la salida es Cristo. Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, da un sermón, y los que oyeron ahí fueron compungidos por el Espíritu, quedando en evidencia su culpa, y ellos exclaman diciendo: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les da por respuesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el pecado nos hiere, el pecado nos avergüenza, el pecado nos mata, el pecado no trae nada bueno, nos separa de Dios, y sin Dios nada tenemos. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Es una gran verdad. Vemos al mundo alrededor nuestro, mucha desolación, mucha angustia, mucho temor, mucha frustración y insatisfacción de la vida, porque el hombre en su condición natural solo vive para los deseos de la carne. Duerme cuando tiene sueño, come cuando tiene hambre, descansa cuando está cansado, y ese es su afán. No está buscando algo más. Ese es el hombre natural. Y en la condición de pecado no encuentra satisfacción, no tiene en su alma en reposo, en descanso, en confianza, porque hay una culpa que va en su ser natural, el pecado que lo separa de Dios. Y entonces vive en esa condición, y ahí podemos ver que hay mucho daño en el ser interior del hombre. El hombre tiene un alma, tiene un ser espiritual. El hombre está hecho tridimensionalmente, carne, alma y espíritu. La carne es nuestro cuerpo, y es la que manda, porque es la que nos lleva a hacer el pecado. y el espíritu sufre porque no puede tener la comunión con Dios, el Creador, porque está herido por el pecado que ha introducido en el alma, en lo que es el hombre interior, la mente, que piensa, que hace.
Entonces, hoy vamos a hablar de ser liberados del pecado. Vamos a ver, dice, esta es una contradicción grande que hay en todo ser humano. Nos cuesta poder encontrar un estado de plenitud en el cual estemos en comunión plena con Dios. Pero aquí vamos a aprender a liberarnos del pecado y de la culpa. Recibe liberación del pecado. Dice Romanos capítulo 15, vamos a leer hasta el verso 25, y dice así: en el nombre de Jesucristo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí está la contradicción en la que vivimos. En el espíritu queremos agradar a Dios, pero en la carne pecamos y nos separamos de Dios. No queremos estar lejos de Dios, pero la carne, que es movida y seducida por el pecado, nos hiere. Es lo que sucedió en el jardín del Edén. Vieron que el fruto era bueno y deseable para comer. ¿Cómo lo vieron? Con los ojos. ¿Quién lo deseó? La carne quiso comer el fruto para desobedecer. La carne es la que nos lleva al pecado. Entonces, y el espíritu quiere agradar a Dios, quiere tener comunión con Dios, quiere obedecer a Dios, pero hay un conflicto grande entre la carne y el espíritu. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora y vamos a entrar en esta lección para ser libres del pecado, amén, y de las culpas. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias esta hora, Señor, que nos permite compartir estos breves minutos, Señor, una enseñanza que instruya a nuestra alma, a nuestro ser, lo libere, Señor, de todo pecado, de toda culpa, Señor, para acercarse confiadamente al trono de la gracia e implorar ahí ayuda para el oportuno socorro, Señor. Nos dice Pablo que podemos entrar confiadamente a ese lugar. Ahora, Señor, queremos también pedirle que nos dé entendimiento y nos dé de su espíritu para ser liberados de toda culpa, de todo pecado, Señor, y poder ir a su presencia, adorarle, a bendecirle y gozar de la comunión del Espíritu por medio de la restauración que nos da el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias damos por el Señor y por su bendición a nuestras vidas, Padre. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a la lección. Dice el pastor que prepara la lección, dice: un joven recién convertido me contaba la frustración que sentía por no poder hacer siempre lo que él deseaba hacer, lo que era correcto. Este muchacho, sincero y deseoso de agradar a Dios, me preguntó: pastor,
¿Entiende cómo me siento? Le dije, sí, todos nos sentimos igual de vez en cuando. Hasta el apóstol Pablo se sintió así. Busqué Romanos 7 y leí. Me interrumpió y me preguntó, ¿dónde está ese pasaje? Necesito leer de nuevo. Le dije, ¿dónde encontrarlo? Y le dije que leyera también Romanos 8, donde Pablo habla de la liberación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquí ya queda con una clara ruta de cómo poder ser libres del pecado. Tenemos que Pablo dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para esto murió Jesús, para liberarnos del pecado, para perdonar nuestras culpas, lavar nuestra maldad y hacer de nosotros una nueva criatura, bautizándonos en el nombre de Jesucristo, el sermón de Pedro, en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces el Señor ahí dice, está llamándolos a todos porque para vosotros es la promesa, para los que están lejos y para todo aquel que creyere. Entonces, habla de una lucha y de una declaración de culpa que la libera Jesús, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, sobre todo principado y potestad, dominio, señorío, y todo se sujeta a Él. Entonces, esta autoridad de Dios nos libra del pecado y de la muerte, a todo aquel que en Él cree. No hay otro modo. Entonces, y Pablo aquí nos dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice Gálatas, vamos a ver en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, vamos a estar viendo hay una lucha entre la carne y el espíritu. Antes vamos a leer Corintios porque en 1 Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 12 en adelante dice así Pablo acerca de esta condición, que los que no andan conforme a la carne, sino más bien conforme al Espíritu. Para estos son los que no hay condenación. Y nosotros, dice, verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hay un espíritu del mundo en el cual el mundo anda en el pecado y no le molesta, porque ese es el espíritu de ellos, andar en el deseo de la carne, la voluntad de la carne y no de Dios, sino el espíritu que proviene de Dios. Entonces nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay que hacerse al Espíritu para poder entender al Espíritu, hay que acomodar las cosas. Dice, pero el hombre natural, y aquí está de nuevo, vamos a decir, el hombre del mundo, que no está regenerado, sino que está con su pecado, con su culpa, en esa naturaleza caída que vive el mundo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y por eso las ve raras. Qué raro que esta gente hable estas cosas, no las entiende, porque vive en un estado natural, porque para él les son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay que hacerse al Espíritu para entender las cosas del Espíritu, si no, ¿cómo entenderlas? El hombre natural no puede, ni aunque quisiera podría entenderlas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Entonces, termina diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Alguien conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Alguien podrá entrar en la mente de Dios, instruirle, enseñarle? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahora tenemos esta condición de lucha, pero ahora tenemos que comenzar a entender que nuestro estado natural ya no existe en nosotros. Nosotros somos una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. Entonces ahora soy un hombre nuevo y soy un alma nueva, para decir, porque cuando hablamos de hombre hablamos de mujer también, la Escritura habla hombre, está hablando de la creación, hombre-mujer, ni el hombre mayor que la mujer, ni la mujer mayor que el hombre, porque ante Cristo los dos son igual, dice Pablo, solo el orden que nos da, varón, hembra, varón, mujer, es el orden que Dios nos dio, y hay ahí una bendición en eso, entenderlo. Bueno, no es lo que estamos tratando ahora, pero lo tocamos así suavemente. Entonces, ahora podemos entender por qué Pablo dice en el verso 8 de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay más condenación en usted si usted no anda conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Andar en la vida satisfaciendo la carne y no queriendo agradar a Dios. Entonces, ahora cuando nosotros comenzamos a agradar a Dios, ya no tenemos este problema, somos libres, no hay condenación para nosotros. Dice Gálatas, en el verso 16 del capítulo 5, en adelante, dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y ahí está lo que entramos leyendo en Romanos, entonces en el capítulo 7, ¿sí? Leímos 15 al 25. ¿Qué hacemos? Aquello que no quiero hacer por la carne. Pero si nosotros no satisfacemos esos deseos, vamos a estar entendiendo que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces nos dejamos guiar por el Espíritu y somos libres de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el estado del hombre natural, porque haciendo todas estas cosas no se inquietan ni se complican la vida. Para ellos es normal, andan conforme a la carne. Pero el espiritual se resiste a esto y se opone y tiene este conflicto emocional que la carne quiere, pero el espíritu le dice no y se sujeta al espíritu. Entonces somos libres ya de este yugo del pecado. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Hacer crecer el Espíritu en nosotros, hacernos al Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Dice, más el fruto del Espíritu, aquí viene la larga lista de cualidades, o no cualidades, sino de actitudes
que no traen provecho, que traen mucha amargura, que traen mucha frustración, mucha envidia, mucho celo, mucho enojo. Por eso están todas estas características de la carne, el fruto de la carne: enojo, ira, pleitos, disensiones, herejías, envidias, todo. Ahora el fruto del Espíritu que se opone a la carne, veámoslo, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vivir en esta condición, para eso hay que nacer de nuevo. Para eso necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos disponernos a luchar contra los deseos de la carne, no satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, podemos ver ahí que nuestra liberación del pecado está manifiesta por la obra de Jesucristo. El Señor nos vino a librar de esta culpa, de esta condición. Y dice, ya leímos capítulo 8 de Pablo, a Romanos, que escribe Pablo, capítulo 8, la epístola a los Romanos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién me ha librado? Entonces la ley del Espíritu de vida que es en Jesucristo. Ese es el que nos libera, Jesucristo el Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley decía: el que haga estas cosas vivirá por ellas, y el que no muera irremisiblemente. Por tanto, como no podíamos cumplir, estábamos condenados a muerte. Pero Jesús ha venido ahora a darnos vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, esta carne que es tan soberbia, narrativa, después se enferma y ahí quedamos llorando. Y además se muere, la carne se muere, hermano. Un día va a morirse esta carne. Gloria a Dios. Viviremos en el Espíritu para Dios. Aleluya. Estaremos siempre con Él, para siempre, con Él. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es importante andar conforme al Espíritu. Porque si vivimos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, no pueden pensar en las cosas del Espíritu. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso nosotros buscamos y estudiamos, indagamos y adoramos y ayunamos y bendecimos el nombre de Jesús. Y le damos gracias por todo el bien recibido. Porque el ocuparse de la carne es muerte. No les va a traer más que muerte, se van a morir. Por eso quedan desolados con sus muertes. Como Pablo nos dice acerca de los muertos, dice: hermano, no quiero que ignoréis acerca de los muertos, porque no quiero que se entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza se van a entristecer, pero nosotros no. Tenemos esperanza en Jesucristo. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¡Oh, qué bueno! Vida y paz. ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Sabe? Si usted vive en paz, se sana. Porque los males del cuerpo son todos generados por la angustia, por el temor, por el miedo, por la ira, por el enojo, por la contienda, por la envidia, por el celo. Todos los frutos de la carne le traen muerte. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El que anda conforme a la carne no se puede sujetar a la voluntad de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según
la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia que es en Jesús. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando nosotros nacemos nueva criatura, el Espíritu del Señor toma dominio de nuestra vida y bendice nuestras vidas, cambia. La vida natural deja de ser para pasar una vida guiada por el Espíritu y produciendo gozo y paz delante de Dios. Dice la enseñanza, dice, Pablo escribe sobre los conflictos más grandes que existen en el mundo, el de las dos naturalezas que están dentro de nosotros. Una de ellas dice, haz lo bueno, mientras que la otra nos arrastra hacia el pecado. Acerca de cómo identificar esta última, la madre de John Charles Wesley dijo esta impactante verdad: lo que quiera que haga que debilite tu corazón y que se endurezca la sensibilidad de tu conciencia y oscurezca tu sentido de Dios, o te quite el gusto por las cosas espirituales, es pecado. Claro que sí. El pecado nos distancia de Dios y no nos deja ver a Dios. Nos daña. Bueno, también dice Pablo, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Nuestra actitud se tambalea cuando el pecado entra en nuestras vidas. Y una naturaleza mezquina, dura y carnal nos invade. Como el resultado del mismo, al principio el pecado es atractivo, luego es aterrador, al principio es deseoso, luego es amenazante. Al principio engaña y luego condena. Promete vida y produce la muerte. El pecado es lo peor que podíamos nosotros practicar. Por eso hay tanta frustración y dolor en el mundo, en las personas sin Dios. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. En el Salmo 51, David nos muestra ese conflicto también. Veamos cómo lo experimenta David y tomemos lección de ello. Es conocido como la oración de David, pidiendo perdón después de haber caído en el doble pecado del adulterio y el asesinato. Antes de eso, en el Salmo 32, David deja constancia de cómo se sintió durante el tiempo que trató de encubrir su pecado. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado enferma, el pecado amarga, el pecado frustra, el pecado deja muy mal herido y sin esperanza. Durante un año trató de vivir con una actitud fría y su conciencia sucia. Finalmente, después de la confrontación con el profeta Natán, el profeta Natán tuvo que descubrirle su pecado, porque uno se autoconsuela, se autoconvence de que está bien, porque nos cuesta ver
la viga en nuestro ojo. Entonces tuvo que venir el profeta Natán. Dios mandó a Natán a descubrir el pecado a David. Usted sabe esa parte de la historia. Y David oró a Dios pidiendo perdón. Esa oración está registrada en el Salmo 51, diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Clamó David. David es perdonado cuando reconoce su pecado. Esa es la condición primera. Dice Jesús que debemos arrepentirnos. Dice en San Marcos capítulo 1, verso 15, dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Hay que arrepentirse, hay que reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Cristo que nos lave, que nos limpie. Necesito a Cristo. Eso es lo que debemos vivir en conciencia. Necesitamos a Cristo. David es perdonado cuando reconoce su pecado, acepta su culpa y exime de culpa a Dios, diciendo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Expresan la justicia de Dios, la pureza de Dios y la culpabilidad de su vida, de su alma, de su ser, de su carne. Pero recibir el perdón de los pecados es una cosa y vencerlos otra. Clama pidiendo poder purificador en los versículos 5 al 13. Y su oración nos enseña que hay 8 pasos, aquí vamos a tomar 8 pasos para reflexionar y aprender cómo podremos liberarnos de esta culpa y del pecado que nos asedia. Vamos a aprender estos 8 pasos a través de estos versos del Salmo 51. 1. Ayúdame a entender lo que hay en mí. Señor, ayúdame a entender lo que hay en mí. Y David clama: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Busquemos a Dios, arrepintámonos y busquemos a Dios. Que tu sangre me limpie mi corazón. Y David dijo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Sabía que el único que podía limpiar sus culpas, su pecado, era Dios. 3. Lléname de gozo y de alegría. Quita las amarguras de mi corazón, quita el pecado, quita la muerte de mí, la sanción. Y David dijo: hazme oír gozo y alegría y se regocijarán los huesos que has abatido. Señor, aleluya, ayúdame. Verso 4 dice: Señor, no te acuerdes más de mis pecados. Debemos pedirle al Señor: borra mis rebeliones. Entonces David clama diciendo: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones, mis maldades. Bórralas, Señor. No te acuerdes más de ellas. 5. Dame un nuevo corazón que haga el bien, que esté inclinado a buscarte, a hacer tu voluntad, Señor, amar misericordia, actuar rectamente. Un corazón nuevo. Y David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 6. Dame la seguridad de tu presencia. Quiero vivir, Señor, en tu presencia. Quiero adorar, Señor, con libertad, levantar mis manos y bendecir tu nombre, Dios, confiadamente. Y David dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. 7. Dame una voluntad que quiera hacer solo lo que tú quieres que haga, Señor.
quiero hacer lo que tú quieres que haga, Señor. Ayúdame, dame la fuerza. Y David dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenten. Cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos cerca de Él, hablando su palabra, buscando su rostro en oración, humillándonos. Nuestro gozo está firme en nuestro corazón y nuestra alma que estuvo abatida está llena de fortaleza y la enfermedad que estuvo en nosotros huye de la presencia de Dios. Aleluya. 8. Permíteme enseñar a otros lo que he aprendido. Y David dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando nosotros vivamos en esta comunión del Espíritu, la palabra saldrá y tocará el corazón del pecador, se arrepentirá y se volverá a Dios. Y habrá gozo y alegría en nuestro corazón de estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Hay pecado en usted? Bueno, dice Pedro, si alguno dice que no hay pecado, este es mentiroso. Oremos a Dios para que quite nuestras culpas y nos ayude a liberarnos del pecado y podamos crecer en el Espíritu, que es lo que Dios quiere. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta palabra, esta enseñanza que nos ha entregado este día, Señor. Y le ruego, Padre, por el corazón y alma abatida, por el enfermo, Señor, porque está herido de pecado, de culpa, sea liberado en esta hora, Señor, por tu Espíritu, por tu palabra, Señor. Reciba sanidad, liberación, Padre, en esta hora, y gozo en plenitud, y la paz de Dios reine en su vida, Padre. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite, y si no, nos veremos allá en el reino de Dios. Maranata, Cristo viene, el Señor le bendiga.